¿Recuerdas por qué Jiro fue a los Estados Unidos? Toda esa historia comenzó cuando Locke contactó con la banda diciendo que tenía información. Inteligencia e información, ¿sí? Decía que había algo mucho más poderoso que ellos que quería destruirlos. Vernon Locke sabía que podíamos interceptar a un agente de este enemigo. Ese astuto mercenario es un bastardo mentiroso, pero aún así debíamos investigar. ¡Joder! ¡Rápido! ¡Terminad con esto de una vez por todas! Espera, ¿no hemos hecho esto antes? Fue increíblemente similar al evento de 2011. Ya sabes cómo terminó aquello. Llevaron a Matt al refugio y suplicó por su vida diciendo que tenía información sobre el hijo de Jiro, Kento. No podía creer sus palabras, pero no podía permitirme no escucharlo, en caso de que fuera cierto. Matt no dijo una palabra sobre el gran peligro que acechaba la Payday Gang, pero sí confesó que conocía a un miembro de la Yakuza encerrado en una prisión de Long Island. Estaba seguro de que ese hombre tenía información sobre Kento. Lo discutí con la banda y pedimos que Bane planeara su fuga. Volar un puente para sacar un preso de un transporte penitenciario. ¿No hicimos eso antes? De nuevo, muy parecido a otro evento ocurrido también en 2011. Sabemos que Kento sigue en los Estados Unidos. ¿Recordará quién soy? ¿Y de dónde viene? No lo sé. Y queda otra pregunta sin responder. ¿Quién planea atacar a la Payday Gang? ¿Quién planea atacar a la Payday Gang? Pulsando un botón. Respuesta rápida, Murky Water. Oh, hablando de cosas que no tienen nada que ver con el tema anterior. Este es Sangres. Entró en la Payday Gang gracias a Gage. Según el FBI, su nombre real era Antonio Benítez y era miembro de un cartel mexicano donde lo conocían con el apodo de Machetazo. Decían que un día desapareció con un cargamento de armas y cruzó la frontera. Sangres decía que siempre quiso visitar Japón. Eso he oído. Volviendo al tema de los Murkys. La banda los había atacado durante años. Era cuestión de tiempo que respondieran a esos ataques. En realidad no fue la compañía de seguridad privada quienes acabaron atacando, sino una sociedad mucho mayor que usaba Murky Water como tapadera. Supongo que Bane descubrió su existencia entre el trabajo en el Golden Green y finales de 2017. Pero se lo ocultó la banda, a petición de Locke. Fuera por falta de información o para protegerlos. Hablando de eso último, el tiempo pasó y llegamos a la segunda mitad de 2017. Locke tenía un trabajo importante para la banda. Quería vender armas a la carnicera y quería que la Payday Gang supervisara el intercambio. La única condición es que todo ello tenía que ocurrir en Alaska. Odio los trenes. Tengo un mal presentimiento. Mantened la calma. Al menos podemos salir de la ciudad. Las cosas se calentaron demasiado con aquello de Kento. Lo siento, amigos. Me gustaría haber hecho esto de otra forma. No es nada personal. ¡Nos ha vendido! ¡La gente de la carnicera! Si ayudáis al capitán, seguramente os deje escapar en su barco. Cuando volvamos a tierra voy a matar a ese jodido traidor. Locke no traicionó realmente a la Payday Gang. Simplemente hizo que se marcharan de la ciudad para desviar la atención de ese gran peligro que quería destruir a la Payday Gang.
El antiguo mercenario se dejó ver por la zona poco antes del incidente, quizá para mantenerse a sí mismo fuera del radar. Como fuera, Ben quería devolvérsela. Al no encontrar una forma directa de vengarse de Locke, planeó un golpe en el edificio del grupo Garnet. Increíblemente similar al primer atraco en el edificio de la empresa. Comparaciones aparte, Garnet se quedó sin fondos y sus acciones cayeron. Seguramente tendrían que hacer una reconstrucción completa si quisieran recuperarse. ¿Dónde he oído yo noticias sobre eso? No importa. Mientras la banda seguía en aguas internacionales, un nuevo personaje encontró su sitio dentro de la Payday Gang. August Lindenhurst, también conocido como Duke. Ladrón de arte, adinerado y de clase alta. El FBI se extrañó tanto como tú al conocer su relación con la banda. Recuerdo haber escuchado que alguien presenció un incidente en la aduana. Mientras investigaban el contenedor donde estaban todas las pertenencias de Duke, un ciudadano británico con el nombre de Mr. Alston apareció allí con toda la documentación necesaria y amenazó con denunciarlos si retenían los objetos por más tiempo. ¿Por qué un cuidadoso ladrón de arte se relacionaría con un montón de gente que disfrutaba matando policías? La guía de Bane estaba escrita sobre la guía de Cagliostro y estaba incompleta. La familia de Duke estaba metida en todo el tema de la sociedad detrás de los Murkys y el secreto. Te lo detallo luego. Bane logró dar con Locke y como último movimiento contactó con un grupo criminal en Los Ángeles para atracar una joyería del grupo Garnet. Ay, sabíamos que algo iba a pasar en Washington, pero no qué o cuándo. Lo de Alaska era la única forma creíble de sacarlos de DC en el poco tiempo que teníamos. Saquemos las joyas. Quiero llevarme algo de este trabajo. No creí que pudieran llegar hasta Bane. Nos encargaremos de eso más adelante. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo? Se suponía que esto iba a ser fácil. Sabían que veníamos. La cámara está detrás de la puerta de seguridad. Conectadme a la red local. Recibo interferencias extrañas, pero la puerta está abierta. Esta cosa no se abrirá con medios normales. Para eso tenemos el nitrógeno líquido y el explosivo. ¡Eso es! ¡Limpiamos este sitio! Genial, ahora fuera de ahí. Hay movimiento. Chicos, estoy en problemas.
localización está comprometida. Esto era lo que temía. Vienen a por... Estoy muy cerca de encontrar... No hay tiempo. Es de locos. Pero tenéis que confiar en Locke. Está al otro lado. Y hagáis lo que hagáis. Locke se va a encontrar. Y tened cuidado con...